Buen día, hoy nos convoca la sexta reunión de la comunidad de práctica relacionada con las prácticas pedagógicas en aula. Nos acompaña el maestro Wolfrando Beltrán, la maestra Alexandra Rincones, se excusan el maestro Josman Barbosa y el maestro Alejandro Contreras por estar en clase. Mi nombre es John Macías. Brevemente, cada uno de los integrantes de la comunidad hará su presentación para dar paso a la discusión que nos convoca en esta sexta sesión. Maestra Alexandra, por favor. Buenos días, mi nombre es María Alexandra Rincones Marchena, soy comunicadora social, periodista y lingüista aplicada en la enseñanza del español como lengua extranjera. Esta última, pues la formación de maestría. Y bueno, mi interés también por toda la discusión de las prácticas pedagógicas nace del ejercicio docente y de pensar que es necesaria la reflexión que se puede hacer sobre las prácticas que llevamos a cabo dentro y fuera del aula con nuestros estudiantes. Maestro Juan Fernando. Buenos días, mi nombre es Wolfrando Beltrán, soy licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, especialista en comunicación educativa y actualmente maestrante en comunicación y educación en la cultura. Respecto a las prácticas pedagógicas, como nos dice la ley 115 del 94 del Ministerio de Educación, nos ayuda a reflexionar y encontrarnos con estos procesos o esas prácticas que tenemos dentro y fuera del aula, como lo dice la compañera Alexandra. Bueno, mi nombre es John Macías, soy administrador de empresas, especialista en desarrollo administrativo y maestrante en educación de Uniminuto. Siempre me ha interesado el quehacer docente y la mirada que se puede tener desde las prácticas pedagógicas y hoy nos convoca en esta sexta reunión el reflexionar, analizar la pertinencia de la sistematización de dichas prácticas y qué tan común, qué tan usual es ese proceso en los programas académicos en una institución de educación superior. Walfrando Beltrán lidera el proyecto en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, más concretamente en el programa de Comunicación Social Periodismo desde el año 2018 y para introducir el tema, quisiera que él nos compartiera sus apreciaciones de cómo se gesta ese proyecto y cuál ha sido su desarrollo. Bueno, este proyecto, como lo dice John, surge en el 2018, primer semestre del 2018, por la necesidad que tenemos de sistematizar estas prácticas, de conocer también las prácticas que tienen los compañeros docentes de nuestro programa. Y es una forma de reflexionar y de compartir todas esas experiencias que tenemos como comunidad académica. También nos brinda la oportunidad de aprender y desaprender de lo que estamos haciendo dentro de nuestras clases. Con Alexa y el grupo de compañeros del equipo de trabajo, pues hemos venido realizando una serie de conversatorios que nos ha permitido recolectar todas esas experiencias, como les decía un momento, para poder complementar o fortalecer lo que nosotros hacemos dentro del aula. Eso es como el objetivo directo del proyecto. ¿Es pertinente realizar la sistematización de las prácticas, maestra Alexandra? ¿Considera pertinente? Sí, completamente, porque así como lo decía Walfrando, nosotros muchas veces no conocemos cuáles son las actividades que se están llevando a cabo en otros espacios. Ni siquiera, bueno, el programa está organizado por áreas, ni siquiera dentro de las áreas es un poco más común, pero entre áreas es un poco más difícil saber qué es lo que otros compañeros están trabajando. Y me parece que sistematizar las prácticas permite acercarnos a esas actividades en concreto, pero también nos permite actualizar el norte del programa en términos, digamos, de este contexto específico y actualizar los intereses, actualizar las preguntas, actualizar las preocupaciones que podemos tener como profesores y profesoras. ¿Ustedes creen que existe voluntad política, digo si se puede llamar política, de los directores de programa para hacer una sistematización y que este ejercicio realmente redunde en una mejora del quehacer docente? Yo considero que sí, porque como le dice Alexa, no nos conocemos ni siquiera entre las áreas y creo que es una de las funciones primordiales también como dirección del programa, conocernos y que pues, el programa, la dirección nos conozca. Algo que quería también decir, que se me olvidó en un momento, es que este proyecto también está relacionado con los estudiantes. En este proyecto no solamente se quedan en docentes y directivos, sino también
los estudiantes que hacen parte de esas prácticas, que también de ahí nos podemos como agarrar un poco para poder sistematizar y poderlas contar. En todos los conversatorios que hemos tenido han participado estudiantes, que también pues esos son los ejes que trabajamos dentro del proyecto. A mí también me parece que hay voluntad y hay interés. Lo que creo que en lo que se puede trabajar es en las formas en las que esa sistematización se hace visible. Es decir, porque desde el proyecto nosotros podemos hacer, claramente liderado desde todo el trabajo que ha venido realizando Walfrando, podemos hacer o podemos llevar a cabo muchas actividades o pensar muchas estrategias para recopilar y para recolectar toda esa información y desde también la buena fe de los estudiantes y de los profesores, pero creo que también es importante en términos generales que esa voluntad política pues se traduzca también en claridad sobre los objetivos, ¿sí? Porque está la información y lo digo en términos generales en todos los espacios, que se sepa, bueno, ¿y qué podemos hacer con esa información o qué podemos hacer con esto o a dónde nos llevan esta sistematización? Entonces, ¿qué nos plantea? Bueno, mi tesis planteada para la maestría se enfoca en un análisis de la incidencia de los estilos de liderazgo en las prácticas pedagógicas. Y una de las categorías escogidas para el marco teórico fue el aprendizaje organizacional. ¿Y por qué aprendizaje organizacional? Porque la teoría plantea que todas las organizaciones aprenden partiendo de los individuos para después gestarse un aprendizaje grupal y posteriormente uno institucional. Nosotros, como bien lo plantea el maestro Walfrando y la maestra Alexa, no estamos tan acostumbrados a que nos sea preguntado cuáles son nuestras estrategias, cuáles son nuestras dinámicas pedagógicas. ¿Qué recepción han encontrado por parte de los profesores cuando se les plantea este proyecto? Okay. Pienso que uno de los problemas que tenemos, por decirlo así, es que no estamos acostumbrados, como lo decía yo, a contar, porque muchas veces no aceptamos de que hay prácticas que tenemos que no nos resultan. Entonces, pienso que el pedirle a un profesor, además de todo su trabajo que tiene aquí dentro del programa, pedirle que sistematice, que dirigiese un cuadro, que haga un texto, es algo que hace que el profesor como que se blinde hacia el proyecto. Hace que el profesor como que busque otras ramas para salirse de lo que se le está pidiendo. Le hice señas a Walfrando para que respondiera él, porque él ha tenido el contacto directo con los profesores en términos de recolectar la información, no de las distintas estrategias. Yo entré en un momento posterior al proyecto, pero mi percepción es eso, que no hay, que muchas veces es como, ay, bueno, ahora me toca hacer otra cosa, pero también es porque muchas veces uno dice, bueno, es tan automático lo que hago o interiorizado, si lo queremos llamar de otra manera, que no sé muy bien qué es lo que hago o no sé qué nombre le puedo poner. Y eso ya lo habíamos comentado y es como, bueno, ¿y esto cómo se llama? ¿O en qué teoría se inscribe? ¿O desde qué enfoque estoy trabajando? Pero claramente yo siento que sí hay un ejercicio reflexivo por parte de nosotros mismos y de nuestros compañeros y compañeras para entender qué es lo que se está haciendo en clase. Desde la reflexión misma de salir del salón y decir, miércoles, esto no funcionó, o esto sí funcionó, o con este grupo pasa esto, y en la misma clase y con el otro pasa lo otro. Entonces siento que la recepción es como está, porque es lo que hacemos comúnmente cuando comentamos qué es lo que nos pasa en clase. Pero cuando ya lo ponemos dentro de unos parámetros, ahí es cuando quizás es un poco más complicado, sin decir que haya algún tipo de aversión o recelo, pero ponerlo en un papel, o bueno, llamarlo por su nombre. Bueno, este programa, digo Comunicación Social Periodismo, es bastante técnico, o así ha sido concebido desde la lógica de los profesores, de los docentes. Un comunicador social periodista no necesariamente tiene herramientas pedagógicas, no las ha aprendido, pero tiene la responsabilidad de transmitir conocimientos. En sesiones anteriores habíamos hablado algo de los modelos pedagógicos, de su importancia, y llegamos a la conclusión de la necesidad
particular de que se diera como una escuela pedagógica al interior de la facultad y concretamente al interior del programa. Lo que se plantea básicamente para continuar con la discusión es: ¿se puede hacer que un profesor disciplinar se preocupe por la pedagogía? Que tenga la pedagogía como un pilar fundamental de su quehacer, más allá del conocimiento técnico que va a transmitir. Me explico, que un profesor de periodismo, de redacción, se preocupe también por cómo va a enseñar esa redacción, qué estrategias de enseñanza y aprendizaje requiere para un grupo particular, que en esencia es lo que hace la pedagogía. ¿Resulta pertinente e importante eso? Sí, a mí me parece que es fundamental y lo digo porque mi formación de pregrado es en comunicación social periodismo, como ya lo había mencionado. Entonces, claramente, cuando yo empiezo en Uniminuto, por ejemplo, aunque no empecé con clases específicamente, sino con unos talleres de redacción y ortografía en un proyecto que se llamaba Centro de Escritura, por supuesto aparece la necesidad de, bueno, ¿y esto cómo lo puedo hacer? Sin embargo, creo que también siempre está como ¿cómo decirlo? Como las dos caras de puedo tener la formación y eso no necesariamente garantiza que, o puedo no tener la formación y eso no necesariamente garantiza que. Sin embargo, sí creo que es importante que nos preguntemos, o al menos yo lo he ido descubriendo en el transcurso de mi experiencia, decir, bueno, ¿y esto qué puedo hacer? Ya después, bueno, la maestría, como si está enfocada para profesores, entonces me da otras herramientas, pero aún así a veces es difícil entender de qué manera puedo conjugar todos estos elementos desde la pedagogía, pero sin duda sí es importante, o sea, es importante al menos tener unos elementos básicos que me permitan decir, esto que estoy haciendo recibe tal nombre, y si lo hago, se inscribe dentro de esta línea, desde este enfoque, y para saber cómo lo puedo mejorar, porque si no es básicamente como quedarse en la intuición. Algo que tiene esta comunidad de práctica y es la interdisciplinariedad de sus integrantes. El maestro Walfrando es licenciado y siempre ha sido como el sustento teórico de lo pedagógico al interior de esta comunidad, porque la gran mayoría de integrantes somos disciplinarmente de las ciencias sociales. A ustedes, como licenciados, eh, desde la formación, les matizan realmente la pedagogía. Digo, la licenciatura se da para que el profesional enseñe, ¿verdad? Y les plantean toda esa serie de herramientas, de modelos pedagógicos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, mucho de esto relacionado con la psicología. ¿Usted realmente se siente fuerte, maestro Walfrando, en pedagogía? Pues por la formación sí, solo que uno viene a darse cuenta si realmente es fuerte o no es fuerte ya estando dentro del aula. Porque es diferente lo que le dice a uno la teoría, el texto, pero es diferente cuando usted se enfrenta al aula. No me considero fuerte en pedagogía, simplemente tengo una formación. No sería ni fuerte ni superhéroe en eso porque creo que todavía falta por aprender. Uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo en el aula. En los conversatorios hemos encontrado, en los conversatorios que ha hecho el grupo del proyecto de sistematización, hemos encontrado prácticas pedagógicas realmente innovadoras e impactantes. No necesariamente ellos atribuyen el éxito de esas prácticas a lo pedagógico. Entonces, ¿ustedes consideran que el ser un buen pedagogo, un buen docente, se nace con eso o se hace? ¿Es intuitivo o depende de una formación estricta en pedagogía? Y hablo de esto porque cuando sistematizamos o cuando buscamos sistematizar, nos encontramos con que no todos tienen herramientas pedagógicas y estrategias pedagógicas aplicadas a sus experiencias. Entonces, ¿el buen docente se hace o nace? Yo pienso que es de las dos.
creo que eso es como vocación también, también como lo que se nace, porque sí hemos encontrado prácticas interesantes y no necesariamente pedagogos, pero yo pienso que el hacer estas prácticas nos obliga a nosotros a buscar esas herramientas de cómo la vamos a desarrollar. Entonces pienso que eso es por parte y parte. Pienso que es de lo que es, como se nace y lo que se hace dentro del aula, que ayuda a que se forme el profesor. Tú no eres Para- pedagoga, no. ¿cierto? Entonces, para mí también tiene que ver, y con lo que dice Wolfram, además porque siento que también va como en un, bueno, sí, un llamado desde la vocación, o sea, creo que no cae simplemente en la docencia, o algunas personas dicen, bueno, lo tengo como un trabajo adicional y algo, pero no podría tampoco cuestionar el espíritu con el cual lo llevan a cabo. Sin embargo, sí creo que hay algo en ese espíritu que debe ser un interés por indagar, o sea, un interés reflexivo por pensarse lo que se está haciendo, por no pensar que llegar a un salón de clases es decir dos o tres cosas y ya, porque al menos cuando lo pienso, por ejemplo, en mis compañeros de maestría, que la mayoría son profesores y profesoras de colegio, me doy cuenta ahí, claro, de la necesidad y diría, miércoles, yo no sabría qué hacer a veces en ciertas situaciones o con ciertas, o ante ciertos temas. O sea, para mí es un mundo que requiere una precisión especial. Lo que pasa es que en la universidad, como tú lo mencionabas, hay un lugar privilegiado para el saber disciplinar. Entonces el saber disciplinar es, ok, eso ya te capacita para que lo puedas compartir con otros, pero siento que también es si hay algo de intuición en términos de entender qué es lo que cada grupo necesita, porque si eso no está, y yo no sé, pero Wolfram lo dirá o no, no sé si eso te lo da la formación, y es ese espíritu también de apertura, de decir qué es lo que estoy haciendo, en todo, en cualquier profesión, pero sin duda en esta que involucra directamente la formación de otras personas, siento que eso es importante. Entonces, para mí, se nace con un llamado especial que puede ser desarrollado de cualquier manera, un llamado que uno siente en algún punto, pero también debemos hacernos, o sea, en el día a día, no pensar que la falta de la formación en pedagogía justifica que yo no me pregunte o no indague sobre lo que estoy haciendo. Además que siento que uno tiene una responsabilidad con los estudiantes Sí, también, ¿no? total, así es. Como para ir concluyendo, la sistematización facilitaría que los profesores reconocieran buenas prácticas en los otros profes y las aprendieran. Me explico. Si yo como programa sistematizo las prácticas pedagógicas, yo soy de los que creo que no solo las innovadoras y no solo la de los profesores que quisieran hacerlo. Yo digo que todas, para evidenciar y diagnosticar realmente qué es lo que hace cada uno. Ese ejercicio pega en el ego, porque unos profesores, qué sé yo, si se hace una sistematización vía video de 5 minutos, muchos profesores dirán, no, realmente lo que hace este personaje es abrumador, esto es titánico, yo no hago nada. ¿Cuál sería la esencia de la sistematización de prácticas pedagógicas en un programa como comunicación social periodismo? Y cuando hablo de esencia es, ¿qué debería ser la sistematización de experiencias? Bueno, es importante también saber que este sistematización partimos de lo que es Jara, que nos habla que es un proceso muy sistemático, es un proceso ordenado que nos lleva a reconocernos. Y es esencial para el programa porque, hace un momento lo decíamos, ni siquiera conocemos nuestras prácticas. El programa desconoce que existen prácticas que realmente aportan a los compañeros. Estoy de acuerdo con yo que dice que las innovadoras, las tradicionales, lo que sea. Entonces las prácticas, como lo diría Paulo Freire, también son prácticas que nos ayudan a nosotros a reconocernos y a investigar, ¿no? Porque él habla también de la investigación popular partiendo de lo que es la práctica del otro, el conocimiento del otro. Y yo le agregaría algo, o sea, un elemento que me parece, y cuando empecé en el proyecto me pareció supremamente importante, y es el estudiante. Porque si bien es cierto que nosotros podemos hacer la sistematización e invitar a nuestros compañeros por los medios que sean, que se quieran usar, muchas veces eso, yo no hago nada. Entonces yo como no tengo, por ejemplo en mi caso que es gramática, pues primero claramente es una línea en la que no todos están muy emocionados,
y puedo llegar a pensar, no hago nada, estoy repitiendo o estoy simplemente reforzando mejor unos conocimientos de lengua materna que son importantes, pero yo siento que un punto importante, al menos en este proyecto, ha sido tener en cuenta la voz del estudiante, porque en última el estudiante está ahí diciendo, mira lo que haces, que a veces es una lucha porque no cuentan, no dicen esto no te está quedando bien, porque hay un temor, porque hay una imagen del profesor, como que no se puede tocar y demás, pero es fundamental el rol del estudiante en esa sistematización, que es la otra parte, porque incluso, y lo digo con todo respeto, no me estoy refiriendo a ninguna práctica en específico, yo puedo pensar que mi práctica es innovadora, mejor dicho, invertí cualquier cantidad de tiempo, de recursos y demás, y resulta que para el estudiante, no impacta. exacto, para el estudiante no tuvo en realidad, digamos, ese impacto, claro. Y esto, por eso es que este es un tema tan amplio, pero también debe haber una disposición del estudiante a recibir lo que el profesor quiere dar o la profesora quiere dar. Entonces siento que es muy completo. Por eso en el interés de este proyecto decir, bueno, incluyamos la voz de los estudiantes, no solo para decir, bueno, qué bonito te está quedando esto, sino también para decir, esto lo puedes mejorar. Y yo siento, como tú lo mencionabas, que requiere también de humildad y decir, bueno, sí, no, esto lo he hecho 10 años, pero de pronto estos 10 años no me ha ido muy bien. Entonces siento que es como ese cuento del leñador y de afilar el hacha. Y uno debe afilar el hacha que es uno mismo, porque si no el trabajo se desgasta. Eh, lo hemos escuchado en esta comunidad de práctica y es la lógica que tiene la práctica pedagógica y es lo que hace el profesor en aula, pero trasciende el aula. ¿A qué voy? Muchos creen que son los hora y media, 2 horas que están en el aula, en el encuentro con los estudiantes. Cuando se habla de práctica pedagógica, de práctica docente, que son cosas diferentes, pero están relacionadas, es extra aula, está lo virtual, está la comunicación, la retroalimentación, o solo en el aula. ¿Por qué lo digo? Muchos profesores creen que su responsabilidad nace en el inicio de la clase y muere cuando sale del salón. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo consideran ustedes que la práctica es realmente el semestre y no son 16 sesiones puntuales? ¿Qué creen de eso? Pues yo también partiría del hecho de pensar o de saber, o no sé, como yo lo experimento, es que lo que uno es como profesor se expone en esa práctica. O sea, como para mí la práctica pedagógica va con todo ese cúmulo, bueno, de conocimientos y de acciones específicas que se pueden llevar a cabo, pero es que esas acciones específicas me trascienden, o sea, trascienden lo que yo soy. Yo no puedo realizar una práctica pedagógica que no refleje mi visión de mundo, mi posición política en este país y en esta sociedad. Entonces, para mí sí trasciende el salón de clases, o sea, no se queda únicamente, llega a las tutorías que puedo tener con los estudiantes, a otros espacios incluso, porque en últimas o sea, hay una exposición de todo. Y esa exposición me dice a mí qué contenidos, por ejemplo, quiero compartir o qué contenidos dejo por fuera. Y eso parte de lo que yo soy como persona. Entonces, y lo que soy como persona, pues no se queda en el salón ni fuera del salón, está siempre. Entonces, para mí sí tiene que ver con unos aspectos específicos, o sea, la práctica, pero sí trasciende esos espacios. Entonces, a modo de conclusión, resulta pertinente sistematizar las prácticas pedagógicas, eh, todas, las de todos los profesores, no solo las innovadoras. Resulta pertinente que se tenga en cuenta al estudiante en esas prácticas y ya en una próxima ocasión lo que reflexionaremos y analizaremos será cuáles son los resultados del proyecto que adelanta el maestro Walfrando y su equipo de trabajo para establecer si realmente esa sistematización ayuda a fortalecer el cuerpo docente desde su lógica profesional, su quehacer en aula y cómo redunda eso en la organización entendida como programa académico. Muchas gracias.